imaynallan tarikushankichik wawqiykuna panaykuna napaykamusunkichik wawqiyki yachachik Gilbert Mamani Herrera. Kunan p'unchay kay yachachinaqa llank'arimusunchik, masinchikkunawan tapurinakusunchik. Ayllu masinchikkunawan tupayuspaqa, llank'aq masinchikkunawan riki tupayuspaqa, paykunawan imallamantapipas astawan yachaparinanchispaq tapurinakuyku riki paykunawan, chay masinchikkunawan. Chayllamanta kunanqa pisi-pisimanta astawan mat'payasunchik, chaytan nispa qallarimusunchik. Muy buenas tardes, mis estimados colegas. El día de hoy vamos a trabajar la actividad 15 denominada Masinchikkunawan Tapurinakusunchik. ¿Sí? Entonces, para hacer una identificación, como es habitual en nuestro caso, vamos a establecer cuáles son los elementos nominales o las raíces. Masi, que es un elemento que nos sirve para establecer la pertenencia a un determinado grupo o un colectivo. En este caso puede ser compañeros de trabajo, familia, ¿sí? Compañeros de estudio. Entonces todo lo que podamos relacionar con compañeros se utiliza con masin. Masi, en este caso masi. Acá tenemos otro elemento raíz, tapu, que es pregunta. Ok, después de haber identificado estos dos elementos, masi, en este caso masin, vamos a identificar cuáles son los elementos subsiguientes y qué partículas componen, en este caso, esta expresión. ¿Sí? Arrancamos. Tenemos acá una partícula, en este caso pequeñísima, inchik, es plural. Sí. En este caso nuestros, es un plural, es una persona en plural, ¿ya? Es una flexión nominal para persona. En este caso en plural, ¿no? En primera persona, pero en plural, ¿sí? Entonces, que sea inchik, es decir, hermanos. Inchik, si lo pluralizamos, hermano es masi, si lo pluralizamos inchik, hermanos. Masinchik, ¿sí? Kuna, en este caso, es un sufijo pluralizador. Entonces, en este caso, con nuestros hermanos, inchik es la expresión de persona, pero estas personas pueden ser varias personas, ¿no? Entonces, kuna es un sufijo pluralizador, de plural, lo pluraliza. Wan es otro sufijo instrumental, que en este caso nos va a permitir indicar con, o sea, con nuestros hermanos. Yo y mis hermanos, y cada uno de estos mis hermanos van a ser como instrumentales que me van a permitir, en este caso, desarrollar una acción. ¿Ya? ¿Cuál va a ser esta acción? De preguntar. Tapu, ri. En este caso acá tenemos la ri, que es un incoactivo que nos va a permitir realizar una acción, inicializa una acción, ¿no? Tapuri. ¿Ya? Y después tenemos acá otro concretivo, otro sufijo concretivo, na, tapurina, ¿sí? Entonces, tapurina es una acción como un cuestionario, ¿no? De preguntas, ¿sí? De preguntas que van y vienen, ¿sí? Ku es un reflexivo, es un sufijo reflexivo entre nosotros,
reflexionamos, ¿no? Estamos ahorita, digamos, suponiendo, ¿no? Estamos reflexionando de que vamos a hablar en el futuro de este hecho precisamente de estar consultándonos o preguntando. Sunchik, entre nosotros. Sunchik. Nosotros vamos, ¿no? Sunchik, que es el sufijo también, en este caso pluralizador, de primera persona, pero en plural. ¿Sí? ¿Ok? En buena medida, el significado en este caso, como se señala acá, Masinchikunawa, si queremos hacerle una traducción ya literal, acá podemos poner Masinchik, Masinchikunawa, entonces con, lo vamos a poner un poquito pequeño, en este caso, con nuestros compañeros, ¿ya? ¿Sí? Con nuestros Masinchikunawa, con nuestros compañeros. Es la primera, digamos, palabra, el primer morfema que le da este sentido. El segundo, en este caso, nos preguntamos. Este tamos puede ser preguntaremos. Con nuestros compañeros nos preguntaremos. ¿Sí? Este es el sentido en realidad literal, ¿no? Pero vamos a tratar de darle una forma. En este caso, con nuestros, con, es decir, con también puede ser entre, ¿ya? Preguntaremos, y parece que fuese digamos en tiempo futuro, ¿sí? ¿No? Pero no es en tiempo futuro, sino que es un reflexivo, ¿sí? Nosotros estamos reflexionando del hecho de que nos vamos a preguntar entre nosotros, ¿ya? En esta lección, ¿sí? Entonces, cuando llegue ese momento, pues nos preguntaremos, ¿no? ¿Entienden? No es un hecho de que no es como futuro, ¿no? Porque si estuviese en futuro, acá tendría la partícula arca o asca, ¿sí? Entonces, ese no es, digamos, el propósito de la interpretación de estos morfemas, ¿no? Que nos encontramos en esta ocasión. Entonces, lo hemos traducido entre nuestros compañeros nos preguntamos, ¿sí? Entre nuestros compañeros nos preguntamos, pero desde el punto de vista reflexivo, ¿sí? Ok, continuamos. Acá tenemos ya para trabajar un aspecto que es muy importante, ¿no? Los pronombres, ¿sí? Los pronombres son palabras que reemplazan a otros que normalmente ya se han nombrado, ¿sí? El quechua posee 3 personas gramaticales, primera, segunda y tercera persona, las mismas que pueden ser expresadas en singular y en plural. ¿Listo? Entonces, justos acá tenemos esta presentación que nos va a permitir, en este caso, establecer, por una parte, lo que es el número, por otra parte, la persona. Dos aspectos muy importantes, ¿sí? El número, hablamos de uno solo o de varios, ¿sí? Entonces, para eso vamos a identificar de que en el caso del quechua tenemos en singular la primera expresión, en este caso, que es en singular de primera persona, ¿sí? Tenemos ñoca, ¿sí? Que en castellano significa yo. Después tenemos segunda persona, ¿sí? Kan, que en castellano significa tú. Ñoka, ñoka mikuni, kan mikunki, ¿sí? Y tercera persona, pai, significa él o ella, ¿sí? Pai miku. Listo.
Entonces todo esto dentro de lo que es el orden de el singular, de la persona en singular. ¿Sí? Ahora vamos a lo que es en plural. ¿Sí? En plural tenemos la primera persona, ¿sí? La primera persona en plural, pero en este caso inclusiva. Dice ñocanchik. Ñocanchik es nosotros, en general, pero vamos a ver de que este nosotros puede ser, digamos, expresado de una forma distinta en el quechua. ¿Sí? Este ñocanchik es el conocido y con el que estamos familiarizados cuando hablamos de nosotros. En este caso, nosotros, tú y yo, y ustedes y nosotros, es decir, todos, ¿no? Así hace referencia a todos, ¿no? En el cual tú estás incluido, ¿sí? Entonces es la primera persona en plural. Vamos a tener otra figura, ¿sí? Otra figura de pronombre que tiene una particularidad en el quechua, que es también en primera persona en plural, ¿ya? En el cual tú estás incluido, pero tiene una particularidad que es excluirse, ¿sí? Ñoqaico, ñoqaico. En este caso, acá viene la aclaración. Nosotros, pero no tú, ¿sí? Por ejemplo, cuando una profesora les saluda, la profesora les dice, Imainayan kashankichik, ichik, kashankichik, dice ichik, ¿no? La profesora les está diciendo, ¿cómo están? ¿Ya? Y entonces tú respondes, ñoqaiku, ñoqaiku, es decir, nosotros, excepto, lo estás excluyendo a la profesora, nosotros, pero no tú. Entonces, esta expresión es útil en este caso para identificarse, ¿no? A nivel plural, ¿sí? ñoqaiku, nosotros, pero no tú. ¿Sí? Normalmente es cuando queremos diferenciar de que pertenecemos a un grupo y este grupo tiene ciertas particularidades, ¿no? Que no son comunes a el otro grupo. ¿Sí? Se entiende, ¿no? A nivel, en este caso, plural. Después tenemos lo que es segunda persona. En segunda persona vamos a, en este caso, identificar. ¿Sí? Vamos a identificar el kankuna. ¿Sí? Este kankuna, por ejemplo, hace referencia a la segunda persona, pero en plural. Segunda persona en plural, kankuna. ¿Sí? En nuestra traducción al español es ustedes. Y vamos a tener una tercera figura, ¿ya? En plural, que es paikuna, ellos. Esta parte sí lo podemos traducir porque en nuestro castellano existen, ¿no? ¿Sí? Ustedes y ellos, ¿sí? Pero esta parte, esta particularidad hay que empezar a entender, ¿sí? Que existe una primera persona en inclusivo, ¿sí? En plural, y también hay una primera persona en exclusivo, en plural, ¿sí? El inclusivo, es decir, de que es el habitual nosotros, que incluimos a todos, ¿no? Nosotros estamos siendo atacados por el COVID, se entiende, ¿sí? ¿Sí? Pero hay otro que es primera persona en plural, excluido o excluido, ¿no? ¿Ya? En el cual podríamos decir, por ejemplo, si todos están siendo afectados por el COVID, pero de pronto hay una localidad que no ha sido afectada por el COVID. Esa localidad podría decir, nosotros, si de esta localidad, no estamos siendo afectados por el COVID. ¿Ya? Y solo me refiero a nosotros, de mi comunidad, y no a ustedes que están siendo afectados, el resto del mundo, ¿sí? Entonces, esa forma de expresarse, en este caso de excluirse,
del total, del general, en este caso se llama la primera persona exclusivo y actúa con este aiku. Siempre van a encontrar esta diferencia, aiku, ¿sí? Ñohaiku. Entonces, vemos esta particularidad que tiene el quechua, sobre todo en los pronombres. Listo, lo señalamos. Entonces tenemos los dos escenarios, ¿no? El escenario singular y el escenario plural, ¿sí? Con los pronombres correspondientes. Ok. Continuamos. Acá tenemos pronombres demostrativos en quechua. Son palabras que indican distancia de una entidad definida, seres, objetos con respecto al hablante o al oyente. ¿Okay? Vamos a, en este caso, identificar algunas expresiones que son muy comunes, que son utilizados frecuentemente para poder señalar ubicación, ¿no? Con respecto a algo, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos el singular y el plural. Entonces vamos a trabajar en este caso por el singular, dice número, ¿no? Acá tenemos el número singular y plural. Vamos a empezar con el singular, dice kai, dice por ejemplo, dice kaipi. ¿Han escuchado? Kai y más la partícula pi. La partícula pi. En este caso, ese pi viene a ser relocativo, ¿sí? Kaipi. Kai es acá. Este, esta, esto o próximo a mí. En este caso, que se encuentra en esta zona, ¿no? Muy próximo a mí. O sea, prácticamente aquí. ¿Sí? Aquí. Entonces, kai, cuando tú le agregas la pi, en este caso estás indicando ya una ubicación más precisa. Si kai es este, ya, esto, y si le pones pi un locativo, ya estás diciendo aquí. ¿Sí? Entonces, esta expresión es muy común, ¿no? Kai. Expresiones, por ejemplo, ¿no? Kaipin kepakusagmi, dice, ¿no? Aquí me voy a quedar, ¿no? Puede decir kaiyapin samarisag o samarikusag, ¿sí? Acá nomás voy a descansar, ¿sí? Kai llank'ana wasipi llank'arirqani, en esta casa yo he trabajado, ¿sí? Cuando de pronto tú vas a una oficina donde años anteriores has trabajado, entonces recuerdas, ¿sí? Kaipi mikusunchik, kaipi samarisunchik, ¿sí? O kaimantan, ¿no? Kaimantan, de acá, ¿no? Kaimantan kawarimusunchik. Entonces ese kai es de este, como indica acá, ¿no? Desde este lugar o desde aquí, ¿sí? También tenemos otra figura que es chai, ¿ya? Ese, ¿sí? Y significa ese, eso o próximo a mí. Por ejemplo, chay rumita, ya, wikchorqui, chay rumita wikchorqui, o chay rumita wikchorqamuy, ¿sí? Entonces vamos a decir esa piedra, bótalo, ¿sí? Chay no es esta, sino esa piedra, ¿no? ¿Ya? Chay warmiqa pasajmi casca. Aquella mujer había sido, digamos, en una expresión como que decir, había sido muy demasiado, en este caso podría ser en algún sentido, ¿no? Puede ser en el sentido del contexto en el que estén hablando, ¿no? Puede ser demasiada confianzuda, demasiada malcriada o demasiado agresiva, etcétera, ¿sí? ¿Okay? Entonces siempre ese pasaje siempre es a lo negativo, ¿no? Entonces ese chay es ese, ¿no? ¿Ya? Entonces uno dice chay runari
y matata más kamushan. Entonces, aquella persona, ¿qué es lo que está buscando? ¿Sí? Puede ser que tengas un extraño en tu vecindario y esa persona por ahí está caminando, ¿no? Entonces, chay es ese. ¿Sí? Vamos a tener acá otra expresión que también es wak. ¿Sí? ¿Ya? Aquellos lejos de ti. ¿Sí? Esta expresión, siempre que lo vamos a escuchar, es utilizado para referirse a muchas comparaciones. ¿Ya? Es muy utilizado, ¿no? Recurrentemente. Por ejemplo, dicen wak yachtakunapi, en otras ciudades, ¿sí? En otras ciudades, ¿no? Tú puedes decir Kay yachtakunapi en estas ciudades, ya, Chay yachtakunapi en aquellas ciudades, ¿sí? Pero wak yachtakunapi ya, es ya como decir ya fuera de ese contexto general, es decir, ya muy alejado, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos ya a naciones, ¿no? Wak suyukunapi, ¿no? Wak suyukunapi Pugliashankurak, dice, ¿no? En otros países están jugando todavía, dice, ¿no? Entonces, esa wak es lo más extremo, lo más alejado en una explicación de distancias, ¿sí? Es muy común utilizarlo en este caso desde ese punto de vista. Vamos a encontrar en este caso que son las expresiones en singular, vamos a también tener las expresiones en plural. Sí, vamos a tener estas expresiones en plural, que es, digamos, estas mismas expresiones, pero con una particularidad, que se les ha agregado el conocido sufijo pluralizador, kuna. ¿Ya? Entonces, con la finalidad de pluralizarlo, ¿sí? Entonces, kaikuna, ¿no? Dices estos, estos, ¿no? ¿Sí? Entonces, kaikuna manan uyarikunkuchu. Kaikuna manan uyarikunkuchu. Dice, estos no se escuchan, ¿ya? Refiriéndose a los niños, podríamos decir, ¿no? Kaikuna manay napayuku kaskaku. Kaikuna, estos, o sea, de acá, no saben saludarse, ¿sí? De pronto tú estás caminando por ahí, te encuentras con muchachos, etcétera, pasan por tu lado y no te saludan, ¿no? Entonces, con razón estás diciendo que la gente de este lugar, lugar, pues no sabe saludar. Y acá tenemos la otra partícula, chaikuna, ¿no? Esos, aquellos. Entonces, chaikuna munay llampuson koyu runakuna kaskaku. Dicen, chaikuna. Entonces, aquellos son personas muy, digamos, de corazón, podríamos decir, suave, tranquilo, etcétera, ¿sí? No son altivos, ni arrogantes, ni déspotas, etcétera, ¿no? Entonces, estamos refiriendo a ellos, esos, ¿ya? Aquellos, ¿sí? Esos fundamentalmente, ¿no? Wajkuna es aquellos, que es ya más alejado, ¿no? Wajkuna, ¿no? Es como decir, por ejemplo, algo que ya está fuera de nuestro contexto del conocimiento, ¿no? Si yo voy a hablar de educación, hablo de kaikuna, chaikuna, ¿no? Pero wajkuna, no sé, de pronto estoy hablando de otro departamento, de otra región que completo desconozco en gran medida, ¿no? Entonces ahí se utiliza chaikuna, ¿no? Aquellos, ¿no? Lejos de ustedes y de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Wajkuna pukllasku makakunankukama, dice. Wajkuna, ¿no? Entonces, otros saben jugar hasta pelearse, ¿sí? Entonces, esa es una expresión de aquellos, de otras personas, de otras
organizaciones o comunidades que son un poco más agresivas. Entonces, ya hemos identificado, ¿no?, claramente estos tres elementos de lo que es el plural, kaikuna, chaikuna y wajkuna, ¿sí?, con sus respectivos significados y distancias, ¿no?, distancias con respecto a la idea de la explicación. Entonces, acá tenemos una conversación, dice rexinakusun. Rexi es conocerse, ¿ya?, o conocer, ¿ya? Na es acto de en este caso parecido a conocimiento, ¿ya? ¿Conocimiento de quién? De nosotros. Ku, este Ku, en este caso es plural, ¿ya?, de segunda persona, está incluyéndose al hablante, ¿sí? Sun, rexenakusun, sun, ¿sí?, también es de tercera, pero en este caso es de tercera persona, ¿sí? Este sun, ¿sí?, ¿ya?, pero le da una explicación, una orientación en este caso a el sentido del origen de la explicación, en este caso de respondernos nosotros, ¿sí?, conociéndonos, ¿sí?, conociéndonos. Listo. Allin punchay, allin ya sabemos que es allin bien. Punchao es un sustantivo, ¿sí?, de días. Waokei, waokei es hermano. Este yi es la primera persona en posesivo, ¿sí?, para el sustantivo waokei, ¿sí? Cuando tú dices wasi, mi casa, warmi, mi mujer, en este caso waokei, mi hermano, allin punchao, waokei, ya, mi hermano, panay, en este caso hermana también, ¿sí? Y acá tenemos el sufijo pluralizador, ¿no? En este caso nos está indicando de que es hermanos y hermanas, ¿sí? Listo. Ok, entonces buenos días, hermanos y hermanas. Pero también acá podríamos hacer esta modificación, siendo un poco también digamos más dinámicos, ¿no? Wow, me dice, ¿alguien punchao? Wow, ¿qué? Wow, ¿qué? Así nomás. Wow, ¿qué? Panaikuna. ¿Sí? Entonces acá estamos juntando los dos elementos que se puede hacer y generalmente es así, ¿no? ¿Alguien puncha? Wow, ¿qué? Panaikuna. ¿Sí? Wow, ¿qué? Panaikuna. Entonces lo junta estos dos elementos que son hermanos y hermanas, y acá finalmente le agrega mi, ¿ya?, el posesivo, y lo pluraliza, ¿no? Hermanos y hermanas, ¿no? ¿Sí? Entonces, buenos días, hermanos y hermanas, y se está refiriendo a sus hermanos y hermanas, ¿ok? De manera literal. O si no quisiera referirse a sus hermanos de manera literal, le dice wauke panakuna. Allí puncha wauke panakuna. Pero wauke, o sea, mis hermanos, te considera tu hermano, su hermano, ¿no? Entonces a eso va la expresión buenos días, hermanos y hermanas. ¿Sí? Esa parte siempre hay que tener en cuenta. Acá tenemos al punchao. Acá también podría decir, mira, acá hay otra forma, ¿no? Turaikuna, ñeñaikuna. En este caso, a este turay le está agregando el pluralizador. Acá también al ñeñay también le está agregando el pluralizador. Lo está pluralizando. Puede ser de manera separada. También significa lo mismo. O sea, el sentido es el mismo, ¿sí? Porque no varía en este caso, digamos, la idea. ¿Sí? Buenos días, hermanos y hermanas. Dice ñoka Mauricio Cani. Ñoka, como habíamos tratado ya en el anterior capítulo, ¿sí? Ñoka, primera persona, ¿sí? Ñoka Mauricio Cani. Mauricio es un nombre sustantivo. Cani
soy, ¿no? En este caso, ka es ser, ¿ya? En este caso puede ser kashani, kani, también puede ser. En este caso, kani. Esta ni es un sufijo, en este caso, de verbos, que es un sufijo de persona también. En este caso, de primera persona, ¿no? Yo soy. Ser, kani es ser. O sea, ser, ¿no? Ka es ser y ni es yo. Entonces, soy, finalmente sería el significado, ¿sí? Acá dice Arequipa, ya está. Arequipa es un sustantivo. Acá le agrega la manta, es un sufijo de ablativo. En este caso está diciendo de Arequipa. Estamos hablando de Arequipa, él habla de Arequipa, ¿no? En este caso está diciendo de Arequipa, Arequipa manta. Cani, igual acá también dice soy. Ñoja Mauricio Cani, yo soy Mauricio, ¿ya? Y soy de Arequipa, como dice acá, soy de Arequipa. Este rojo precisamente es en este caso sufijo ablativo manta. Acá tenemos otra expresión que dice ñoca, rosa, yo, rosa, y cani, soy, ¿sí? Está diciendo el verbo ser y ni es primera persona. Entonces, yo soy rosa. Cosco manta cani, la misma estructura que la anterior oración. Acá tenemos otra expresión, chivay. Es un sustantivo, nombre de un pueblo, que es Chivay. Llacta es pueblo, ¿sí? Es un sustantivo. Pi, acá le agrega en este caso el sufijo locativo. Está hablando en. Dice, ñoca Chivay llactapi, tía es vivir, y ni es la flexión de primera persona para verbos, ¿sí? Tía es, digamos, tiyay, es estar o permanecer, pero si le agregamos el sufijo de primera persona, ¿ya? En este caso de yo, entonces yo estoy o yo permanezco o yo me mantengo, algo así quiere decir tilla, ¿sí? Porque tilla es permanecer, no estar. Entonces si le adicionamos la primera persona de yo, entonces yo permanezco o estoy, ¿no? Y finalmente puede traducirse como vivo. Se traduce como vivo en realidad, ¿no? Entonces, Chivay llactapi tiani. Vivo en Chivay. Ya chaymantata, kaipen tarimushanchik, Arequipa, que es Arequipa un sustantivo, llacta, ya sabemos que es pueblo, pi es un locativo, tilla es mantener, vivir o estar o residir en un lugar, espacio, residir, ¿no? Pero ni significa en, ¿sí? Uspalay, uspalay. En esta diapositiva lo que vamos a observar es una despedida, ripunapaj. Ripu es irse, ¿no? Ripu y pasa y dice, ¿no? Ripu y pasa, o sea, corre y bueno, aléjate, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a entender que esta es la raíz. Ripui, cuando escuchan esa palabra ripui, está diciendo ripui, ya, vete, ¿sí? Ina, en este caso es un sufijo concretivo que nos está diciendo, si tú, por ejemplo, entiendes que ripui es irse y tú le agregas un concretivo, ¿cómo lo conviertes ese irse en algo concreto? ¿Sí? Entonces es como retirarse, ¿sí? Retirarse o despedirse, puedes considerarlo como despedida, ¿sí? Entonces esa na le da esa orientación, ¿sí? Que es en este caso esta partícula de sufijo concretivo que va acompañado de ripu, ¿sí? Paj es otra partícula, en este caso benefactivo,
¿sí? Es una partícula benefactivo que beneficia a alguien, ¿sí? Entonces, este pag podría decirse para, ¿sí? Ripuna, es decir, alejarse, despedida, ¿no? Entonces, pag le agrega para despedirse, ¿no? Entonces, para despedirse tenemos ciertas particularidades en nuestras expresiones. Entonces, para eso vamos a encontrar estos elementos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Acá los dos ya han completado, en este caso, su reunión o su conversación, y ya están en proceso de retiro. Entonces, lo que él dice, apachimuy, ya, apa, en este caso, igual vamos a, es una raíz, yanka, también es una raíz, ¿sí? Chi es un sufijo causativo. Este sufijo causativo, ¿qué es lo que provoca en este caso en el diálogo? ¿Sí? ¿Qué es lo que produce? Este sufijo causativo, ¿sí? Está muy... Ya está. Este sufijo causativo chi, en este caso produce una acción, un efecto de apa, que es llevar, un efecto de llevar, ¿sí? Un efecto de llevar no es enviar, ¿sí? Un efecto de llevar pues es enviar, pues, ¿no? Entonces, ese efecto lo produce chi. Muy, en este caso es un cis translocativo, en este caso que nos está indicando de dirección, ¿ya? Entonces, vas a llevar hacia. Llevar hacia, ¿qué cosa es? Llevar hacia no es, en este caso, enviar, ¿sí? Llevar hacia tiene una cercanía mucho con enviar. Como habíamos dicho, no vamos a establecer de similitudes. Lo que queremos acá es identificar y familiarizarnos con los sufijos que nos van a permitir entender ciertas expresiones, pero ya con un sentido, en este caso, con un sentido fundamentado, no solamente por palabras, ¿sí? Para que progresivamente nosotros de manera reflexiva, analítica, podamos expresarnos y entender también las oraciones, ¿sí? Apachimuy, enviar, ¿no? Yanka es trabajar. Acá na, por ejemplo, yanka es trabajo, yanka es trabajar, ¿sí? Pero es acción, ¿sí? Acá en la expresión de envías el trabajo, esta partícula de trabajo es un verbo. Les pregunto a ustedes, ¿es un verbo? No es un verbo. Este es un sustantivo, porque el trabajo evidentemente puede ser una tesis, puede ser un libro, puede ser una tarea, etc. Es algo concreto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le da ese sentido concreto? Es precisamente este na. Ahí está la na, ¿sí? Entonces está refiriendo de que es algo concreto y es un trabajo. No es el acto de trabajar. Ojo, ya es un trabajo. Claro que se consigue a través del hecho del trabajar, ¿no? De la acción, del verbo, ¿no? Pero al final termina en algo concreto, ¿no? Que puede ser una tarea, puede ser una tesis, puede ser una investigación, pero ahí está, es algo concreto, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, al trabajo. Ta, en este caso, es un sufijo acusativo, ¿ya? De objeto directo. Entonces está diciendo de que todo esto, ¿de qué está hablándose? Del trabajo. Hey, estamos hablando, el tema central de esto es el trabajo. Tú me tienes que hacer llegar el trabajo. Y ese trabajo es un trabajo concreto. Es una tesis, o una investigación, etcétera, pero que es algo concreto, no es un verbo. A eso se refiere. Entonces él responde, Ari. Sí. Tuta, noche. Apa. Ya, sigue utilizando este apa.
en este caso de llevar. ¿Sí? Ari es una partícula. Tuta, noche también es un sustantivo. ¿Okay? Y apachi, apachi es la acción es como el acto de el enviador, ¿sí? La enviación, algo así, la enviación. Entonces, en la noche ya, te haré ese acto de enviarte, ¿sí? De enviarte o de llevarte, de alcanzarte. ¿Ya? Eso es lo que convierte ese chi en esa acción. Mu, orientación, es traslocativo. ¿Ya? Está diciendo, va a llevar a alguna dirección, hacia alguna dirección se tiene que orientar. ¿Sí? Entonces, saj es el saj de futuro, es la flexión del tiempo futuro en el quechua, ¿no? Ruasa, llancasa, voy a trabajar, voy a hacer, ¿sí? Esa expresión saj. Y acá esta expresión ya le habíamos analizado en las anteriores lecciones. Pakarinkama, pakarin, mañana. ¿Sí? Kama es el sufijo hasta. ¿Ya? Mauricio, ¿no? Pakarinkama, Mauricio. Hasta, pakarin es mañana. Kama es hasta, Mauricio. Mañana hasta Mauricio. Digamos, así se traduciría de manera secuenciado, ¿no? Desde el quechua, ¿no? Pero en nuestro castellano se entiende de otra manera, ¿no? Hasta mañana, Mauricio. ¿Sí? Primero es hasta. Ok. Acá también es la misma estructura, ¿no? Pakarinkama, Karen. Esta es una manera habitual en este caso de despedirse. Sí, esta es la manera habitual de despedirse. Hasta mañana. Pakarinkama yachachik, Pakarinkama masikuna, Pakarinkama tatay, mamay, awichuy, awichay, wokey, panay. Entonces, Pakarinkama. Otros dicen kankunaña, que es otra expresión también, ¿no? Ya con ustedes, algo así, ¿no? Ya con ustedes, dicen, ¿no? Sería la traducción, pero es más o menos decir ya la próxima, o sea, chao, hola, algo así, ¿no? Que es algo más reducido, ¿no? En términos de expresión. Listo, entonces vamos a identificar algo que ya habíamos trabajado en las anteriores lecciones. Minchakama es hasta pasado mañana. ¿Sí? Hasta pasado mañana. Tupananchiscama es hasta otro momento. Y acá vamos a hacer, y acá dice punchaucama. Entonces un poco acá la identificación de estos elementos. Listo, mincha, en este caso ya sabemos que se refiere a pasado mañanas. Significaría mincha, pasado mañana. Entonces cama es hasta. ¿Sí? Entonces hasta pasado mañana. Hasta pasado mañana. ¿Sí? Ok, vamos acá, tupa. Tupa es encuentro, ¿ya? Y acá utiliza otro sufijo na, el sufijo concretador, na, tupana, ¿ya? Tupa es acción, la acción de encontrarse, ¿sí? Y tupana ya vendría a ser encuentro, ¿sí? O encontración, encuentro o encontración, ¿ya? Y la chic, como ustedes saben, es un pluralizador, ¿sí? En este caso lo está convirtiendo en plural. Esto. Estamos hablando de que ya está hablando de personas. Entonces estamos hablando de yo, de tú, ¿sí? De personas. Ya le da un sentido porque es un pronombre personal, ¿no? En este caso plural, ¿ya? Entonces, como que nuestros encuentros, ¿sí? Kama es hasta, como ustedes saben perfectamente. Entonces
hasta que nos volvamos a encontrar, hasta el próximo encuentro, ¿sí? O hasta digamos, el siguiente punto de encuentro entre tú y yo. A eso se refiere, ¿no? Tupananchikama, ¿no? Es el sentido en este caso del morfema, ¿no? Acá tenemos otro elemento. Es 1. Punchao es día. Kama, en este caso ya sabemos que es hasta. Entonces es fácil. Es 1, punchao es día, kama. Hasta un día. Sería, digamos, la traducción literal, ¿no? Hasta un día. Pero en castellano no se habla pues así, no se dice hasta un día, ¿no? Se dice hasta otro día. ¿Sí? Ese uno puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier día. Y ese otro también es cualquier otro día, ¿sí? Hasta cualquier otro día. ¿Sí? Entonces, este es el sentido que tiene esta expresión. ¿Listo? Dialogamos. Dice, ñoka chakata kawani. ¿Sí? Ñoka, primera persona. Chaka es puente. Ta es un acusativo, digamos, acusativo de objeto directo. Kawa es mirar. Ni es la primera persona para verbos. Entonces, de yo miro. Yo miro el puente, ¿no? Yo miro el puente. ¿Sí? Entonces, acá, como ustedes ven, ahí podría ser innecesario, ¿no? La expresión correría, tendría sentido así también. Chakata kawani. ¿Ya? Yo miro el puente, ¿no? ¿Sí? Ahí ya tiene, digamos, esas dos palabras dicen exactamente lo que acá en español está señalándose, ¿no? Yo miro el puente, ¿no? Pero como ustedes han visto, acá se le ha agregado el pronombre personal de primera persona, ñoka. Entonces yo. Entonces cuando encontramos estas dos figuras no se malentienden, ¿no? Sino que se complementan y no generan ninguna especie de repetición, ¿no? Entonces es chakata kawani, ¿no? Porque si es que le quitamos la ni, digamos, pierde sentido. Se desfigura completamente la expresión y deja de tener sentido. Es muy importante. Pero si borramos la ñoka, mantiene sentido, ¿sí? Igual acá. Ñoka kishkata kawani. ¿Sí? Yo miro la espina. Ñoka es yo, kishka es espina, su objeto directo, kawa, ver, y ni es la flexión de primera persona para verbos. ¿Ya? Entonces, si le eliminamos ñoka, entonces kishkata kawani. Miro la espina. ¿Ya? Entonces, dice, miro la espina. Entonces, ¿y quién, en este caso, quién mira la espina? Tú, pues, ¿no? Por eso dice ñoka. Yo. ¿Sí? ñoka. Hay oraciones en donde no se necesita decir yo, tú, él, ¿no? Limpia la casa, ¿no? Ya sabemos que estás diciendo a la segunda persona. No vas a decir tú limpia la casa, siempre, ¿no? Entonces, hay veces en el diálogo se omite estos pronombres personales. Acá tenemos otra expresión, noka, ñoka, y acá podemos adicionar sachata, árbol, cocha, igual le agregamos la ta, cochata, colque, colqueta, mayu, mayuta, uchu, uchuta. Entonces acá podemos agregar cualquier elemento de acá, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Sí? Sachata kawani, ¿no? Yo miro el árbol. ¿Sí?
Listo. Sachata kawani. Sachata, ¿no? Acá, igual manera, ¿no? Quilla, luna, wasi, casa, pirca, pared, rumi, piedra, punco, puerta. ¿Sí? Con el mismo modelo de la oración que hemos aprendido. Acá tenemos otro, dialogamos, kawai, kishkata, el mismo procedimiento. Ñoka sachata kawani. ¿Sí? Ñoka kishkata kawani. Yo miro la espina. ¿Sí? Entonces acá estamos utilizando ya un sufijo de objeto directo y al verbo le estamos agregando la flexión de primera persona, ¿ya? De ver. Y acá estamos agregando el sujeto. ¿Sí? Ya, este sujeto tiene que ir, pues tiene que cambiar, ¿no? Por ejemplo, si yo acá pongo ñoka, está bien ahí, ¿no? Pero si yo pongo, por ejemplo, kan, ¿no? Vamos a poner paya. Ñoka, en este kan, vamos a ponerle kan, ya. Kan. Entonces, kan, kishkata, y acá tenemos que cambiarle. Anki. Kishkata kawanki. ¿Ve? Siempre tiene que haber digamos, una sincronía y coherencia, ¿no? Si le ponemos pai, kishkata, kawan. La flexión de tercera persona, en este caso es n, kawan. Entonces las expresiones siempre tienen que trabajar cuando se trabaja con pronombres. Si tú pones un pronombre de sujeto adelante, obviamente tiene que tener, digamos, la misma flexión a la misma persona a la que corresponde cuando se agrega al verbo, en este caso. ¿Sí? Seguimos, los ejemplos son los mismos. Ok, acá tenemos igual, ya tenemos segunda persona, como hemos visto, ya hemos puesto el anki, ¿sí? Y acá está con tercera persona, kawan, ¿ya? Kishkata kawan, es decir, él, ya no es yo ni tú, sino él, pai es él. Mira, acá está de segunda persona. Kan, kishkata, kawan. ¿Sí? Ahora es con pai. Pai, kishkata, kawan. Esta flexión. ¿Sí? Nos vamos entendiendo de que tiene que haber sentido. ¿Sí? Ok, estimados colegas. En esta parte hemos aprendido los pronombres, más o menos cómo trabajan estos pronombres. ¿Sí? También hemos aprendido sobre los pronombres demostrativos. ¿Sí? Kai, chai, waj. ¿Sí? Cómo podemos utilizarlos. ¿Sí? Siempre hay que, digamos, tomarlos en cuenta. Acá tenemos una presentación. Una presentación que ya, en este caso, podríamos ir armando nosotros para iniciarnos en una comunicación para diferentes circunstancias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta expresión, ¿no? Yo soy María, soy de Puno, vivo en Arequipa y trabajo en Tuti, tengo 2 hijas. Entonces, acá, por ejemplo, ella dice Allin puncho. Sí, acá vamos a hacer el trabajo de traducir y ya con esto podemos ir finalizando. ¿Sí? Entonces, acá está Allin. Buen día. ¿Sí? Así es. En este caso, hermanos.
hermanos, hermanas, hermanas. Listo. ¿Sí? Acá dice ñoca, primera persona. Yo. Ya sabemos que es María. Ahí está. María. Soy. Simplemente lo invertimos para fines de comprensión. En este caso, yo soy Mariano. Puno. En este caso, manta es de, es un ablativo de, significa, ¿no? Entonces sería de Puno. ¿Listo? Puno soy. Ok, ya tenemos segunda expresión. Arequipa, acá ha hecho una palabra compuesta, ¿sí? Lo ha juntado. Arequipa y Llaqtapi, ¿no? Entonces, podríamos decir, y pi, esta pi es un locativo, significa en. Arequipa ya sabemos que es un nombre de una ciudad. Llaqta sabemos que es pueblo. Entonces, o ciudad, como tú quieres entenderlo. Entonces, en la ciudad, sería, ¿no? En la ciudad, ¿sí? En la ciudad, Acupé, yo lo voy a poner así. Tilla es mantenerse en un determinado espacio, ¿no? En este caso, residir, ¿sí? En un espacio. Ni es, en este caso, la flexión de primera persona para verbos, ¿sí? Entonces, vivo sería, ¿sí? Yo, el pronombre yo o resido, yo, en este caso, yo resido, le quitas yo y simplemente dice resido, listo, ¿no? Se sobreentiende, ¿sí? Entonces, vivo. Entonces, tuti, pi, taj, tutipi, tutipi, vamos a poner, tutipi significa en tuti. El pi, en este caso, este pi es un sufijo, en este caso locativo, ¿sí? En tuti, yankane. Entonces, taj, esa taj, ¿ya? Es un contrastativo, ¿ya? Y significa en este caso, en algunos, digamos, en alguna expresión, que estamos contrastando, ¿ya? Entre dos. Y ahorita se está contrastando ¿entre quién? Se está contrastando, dice, por una parte, ¿ya? Cuando tú le agregas la tag, inmediatamente todo se vuelve en contraste. Entonces tú le agregas la tag a la conversación, entonces eso quiere decir de que tienes que poner una cosa en un lado y otra cosa en otro lado para que exista comparación. Entonces lo que está diciendo con este tag, está diciendo, ya, entramos a comparación. Entonces en el modo comparativo sería, en la ciudad de Arequipa vivo, está en un lado, ¿ya? Y cuando le agrega tag, quiere decir, y en tuti, trabajo. Entonces, como ustedes ven, hay dos comparaciones, pero para fines de entendimiento, de redacción, ¿cómo lo interpretamos esta tag? Sería, en la ciudad de Arequipa vivo y en tuti trabajo. Esa i es el punto de conexión. Esa i, ¿ya? Es el contrastativo y significa tag. Pero ese i tiene ese sentido de contraste, siempre solamente para contraste. Entonces acá sería i, ese pi es en tuti, trabajo, ¿sí? Trabajo. Llanca es trabajar. Y cuando yo le pongo yo trabajo, en este caso, trabajar
Y cuando le pongo yo lo juntas con trabajar, entonces sería trabajo. Entonces, simplemente ahí quedaría trabajo. Listo. Ñoqa, acá está yo. Iskay, ya sabemos que es 2. Ususi, en este caso es hijas. Iskay, 2 hijas. Yug, ¿ya? Este yug es un benefactivo, como ya les había... disculpen, no es un benefactivo, es un sufijo para flexión, en este caso nominal, ¿ya? Que es posesivo, ¿ya? Que indica posesión. Ususiyo, ¿ya? Ususiyo, en este caso, ese es ususi, esas sus hijas, es su posesión de ella, son de ella, no es de otra persona, es de ella. Ese yuk le da ese carácter posesivo. Entonces, yo, 2 hijas, Kani, ser, vamos a poner soy, yo, 2 hijas con, así, ¿no? Sí. Entonces, pero no tiene sentido, ¿no? Pero digamos el sentido, si le queremos dar el sentido, construimos con estos elementos, ¿no? ¿Ya? Yo soy con 2 hijas. Yo soy con 2 hijas. Entonces, ese más o menos sería el sentido más cercano para poder entenderlo, ¿no? Entonces, finalmente, esto es, digamos, desde el punto de vista literal. Pero para entenderlo en español, pues tú tendrías que poner, yo tengo 2 hijas. Listo. Lo anterior hemos hecho el desglose, ¿no? Lo que puede significar. Uspalay es gracias. Es también otro término utilizado en la zona. Siempre son similares. Añay. Añay con uspalay es gracias. Unchau kama. Ya hemos visto en la anterior lección. Hasta otro día. Hasta otro día. Listo. Ok, mis estimados colegas, se ha hecho la traducción, ¿sí? Y acá tenemos otro caso para, en este caso para varones. Yo soy Martín, soy de Cusco, vivo en Arequipa y trabajo en Arequipa y tengo 2 hijos. Es casi idéntico, solo que acá cambia el nombre, ¿sí? Cusco Mantancani, soy de Cusco, Arequipa Llaqtapitiani, en Arequipa vivo, Chivay Pitaq, Llancani, en Chivay trabajo, Ñoqa Iskay Ususiyoqkani, todos idénticos, salvo el nombre, ¿sí? Con respecto a la anterior estructura que hemos trabajado. Entonces vayamos construyendo estas expresiones pequeñas que nos van a permitir en este caso familiarizarnos y entrar con más confianza a lo que es el quechua. Muchísimas gracias, estimados docentes.